En el verso 10 me gustaría leer desde aquí, ¿no? Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Muy bien. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién puede resistirse a su presencia? ¿Quién podría mantenerse en pie ante su majestad? Ezequiel en sus visiones se postraba a sus pies cada vez que lo veía. Ahí lo vemos en esos pasajes, ¿no? Si aún siendo un ser humano como todos nosotros, no se pudieron resistir ante los que lo buscaban. En Juan 18:4 nos dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué terrible, ¿no? Solamente ante su nombre, él declara, yo soy. Y los que estaban buscándole caen a tierra. Pero ahí no tenía nada especial Jesús. Solamente su palabra, ¿no? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Como nos dice en Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores, dice en Malaquías 3:2. Pero es impresionante su gracia para con los suyos. Y otra vez, con un amor indescriptible, pone su mano sobre Juan y le dice, como tantas otras veces,
dijo mientras estuvo con sus discípulos: no temas. Él no ve como algo impuro lo que ya purificó con su sangre. Y entonces pone su mano de gracia sobre Juan para darle tranquilidad. No temas. Es la frase para toda la iglesia que sufría persecución en ese momento. No temas es la frase para toda la iglesia de este tiempo, que en muchos lugares también sufre persecución y en otros lugares sufre el embate de la cultura que hace que a veces se sienta perdida. No temas, el gran yo soy está al control. No sé si lo vieron de esta manera, pero Juan vio una visión impresionante del Señor Jesús, ¿no? Allí en Apocalipsis, ojos de fuego, ¿no? Una espada que sale de su boca, pies refulgentes, algo extraordinario que sin duda metería temor, ¿no? Pero el Señor se acerca. Cuando cae Juan, porque es imposible estar en pie ante semejante persona, Él pone su mano sobre él y le dice: no temas. Qué bueno que esto nos diga también a nosotros, el Señor, ante nuestras dificultades, ante nuestras situaciones. No temas, yo tengo el control. Yo soy el que estuve muerto y el que vivo por siempre. Y dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús dijo palabra de consuelo: no temas. Palabras de instrucción, diciendo quién era el que así aparecía. Su naturaleza divina, el primero y el último. Sus sufrimientos anteriores. Estuve muerto, el mismo que vieron en la cruz sus discípulos. Su resurrección y vid. He vencido a la muerte y soy partícipe de vida eterna. También le dice su oficio y autoridad, el dominio soberano en el mundo invisible y sobre él como juez de todo, de cuya sentencia no hay apelación. Escuchemos la voz de Cristo y recibamos las prendas de su amor, porque ¿qué puede ocultar de aquellos por cuyos pecados murió? Entonces, obedezcamos su palabra y entreguémonos totalmente a aquel que dirige rectamente todas las cosas, dice el comentarista, ¿no? Yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento, esta no es sino la descripción que hace Dios de sí mismo. A ver, busquemos, alguien que busque ahí, Isaías 44:6 y otro Isaías 48:12. ¿Quién lo busca y lo puede leer? Ah, no teníamos la Biblia preparada, ¿no? Buscamos Isaías. A ver. Isaías 44:6. Bien. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Qué bien, yo soy el primero y el último. ¿Y el 48:12 lo tenés ahí cerquita? 12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ahí estaba, ¿no? Lo declara, es una declaración de sí mismo. Y Jesús nos promete que Él está al principio y al final, en el momento del nacimiento y en el de la muerte. Cuando iniciamos nuestro camino cristiano y cuando terminamos la carrera. ¿Cuándo terminamos la carrera? ¿Terminamos la carrera? No terminamos la carrera en realidad. Él puso eternidad en nuestros corazones
y vamos a compartir una eternidad con Él. Por eso yo les decía antes, si se animan a escribir cómo imaginan esa eternidad con Él. Soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay tanto la credencial como la promesa de Cristo. La credencial de que Él ha conquistado la muerte y la promesa del que está vivo para siempre, para estar con su pueblo. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte tiene sus puertas, dice el Salmo 9:13 y Isaías 38:10. Miren, vamos a buscarlo. El Salmo 9:13, acá se los busco. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. Y dice Isaías 38:10. Lo buscamos por acá, ahí está. Y dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Ahí estaban tanto el profeta como el salmista diciendo, estaban en angustia y me siento a las puertas de la muerte, ¿no? Dice, y Cristo tiene las llaves de esas puertas. Ha habido algunos, y todavía los hay, que han tomado estas palabras como una referencia al descendimiento a los infiernos. Esto lo cuenta 1 Pedro 3:18. Los que estudiamos 1 Pedro nos acordamos, ¿no? Cuando Pedro hace esta descripción de que él desciende a los infiernos. La iglesia antigua tenía la idea de que cuando Jesús descendió al Hades, abrió sus puertas y sacó de allí a Abraham y a todos los fieles de Dios que habían vivido y muerto en generaciones pasadas. Pero nosotros lo tomamos en el sentido aún más amplio, de que Jesucristo ha abolido la muerte y sacado a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a mirar ahí, 2 Timoteo 1:10. Quiero leer estos pasajes porque creo que es importante. 2 Timoteo 1:10. Dale, léelo fuerte. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Por medio de la buena noticia, dice, destruyó el poder de la muerte, ¿no? Y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y de que, por tanto, para los que le amamos, ya ha pasado para siempre la amargura de la muerte. Hace un tiempo, ¿alguno tuvo ataques de pánico alguna vez? Sí, ¿no? Hoy es algo bastante normal en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo he tenido también, y hace un tiempito atrás, el enemigo me vino a atacar con un ataque de pánico, ¿no? Y cuando me estaba agarrando, de golpe oro al Señor y digo, ¿y de qué voy a tener temor? Sí, porque cuando uno tiene ataque de pánico lo que siente es que se va a morir, ¿no? En realidad está todo acá, pero uno se siente de esa manera. Y de golpe fue instantáneo cuando oré al Señor y dije, ¿qué voy a tener temor? Si, bueno, me voy con vos. ¡Pum! El ataque desapareció. Se fue, ¿no? Y es lo que hace Él tiene el poder. Es la muerte en victoria. A mí me encanta pensar siempre en eso, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor absorbe la muerte que tenía conquistado nuestros corazones, nuestro espíritu, la absorbe y la transforma en victoria. Qué bárbaro, ¿no? Lo que Él hizo. Y lo hizo por todos nosotros, ¿no?
Todas las reivindicaciones de Apocalipsis 1:18 implican el triunfo de Jesús sobre la muerte. En la Biblia y la tradición judía, Dios es el Dios vivo o el que vive. Sin embargo, a Jesús se le llama específicamente el que vive. En este texto, porque aunque había muerto, vive para siempre. El pueblo judío creía en una resurrección de los justos en los días del fin. Los primeros cristianos reconocieron la resurrección de Jesús como las verdaderas primicias o el primer plazo de la futura resurrección. De este modo, al resucitar de los muertos, Jesús garantizaba la vida eterna a todos sus seguidores, aunque hubieran de morir por su nombre. Y ahí vemos que en Apocalipsis 24 cuenta de los que murieron por su nombre. Una promesa de gran relevancia para la iglesia en vista de la revelación que sigue. Su victoria sobre la muerte dio a Jesús las llaves de la muerte y del Hades. En los palacios de la antigüedad, las llaves estaban en manos de un importante oficial que admitía o negaba la entrada a la presencia del rey. El Hades era una deidad griega que gobernaba el reino de los muertos. Se le decía la casa del Hades. Por este periodo su territorio era muy conocido como Hades. La muerte y el Hades representan juntos el poder de la muerte. Como Jesús le había dicho a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo dijo en Mateo 16:18. ¿Entienden esto, no? El Hades era el lugar de la muerte. La muerte en sí es el espíritu que la guarda, ¿no? O el lugar de los muertos, claro. La muerte y el lugar de los muertos. Claro. Y aún así, en la cultura griega que dominaba en ese tiempo, se hablaba del Hades y de la muerte como la puerta, como la casa del Hades, ¿no? Los textos griegos hablaban del reino de los muertos como las puertas del Hades, y algunos judíos hablaban también de las puertas del Seol, lo vemos ahí en Isaías 38:10, o las puertas de la muerte, que en los textos judíos escritos en griego aparecían como las puertas del Hades, y eso se ve ahí en la Septuaginta. Los griegos contaban relatos mitológicos de héroes como Orfeo, que quiso sacar del Hades a su esposa muerta, pero no lo consiguió, o como Heracles, quien sí lo consiguió rescatar a algunas personas de este reino. Pero ninguno de estos héroes tenía poder de restaurar a los muertos en general. Los paganos asumían que el dios del inframundo, Hades, Plutón o Anubis, tenían las llaves del mismo. En realidad, no obstante, solo aquel que había resucitado verdaderamente, el que vive, el primogénito de los muertos, podía liberar a las personas del Hades, el reino de la muerte. Los textos judíos, en los textos judíos, esta autoridad se atribuía solo a Dios. Tú tienes el poder sobre la vida y la muerte. Llevas a los mortales a las puertas del Hades y los sacas de él. Sabiduría es uno de los libros apócrifos. Y ahí también aún se nombraba. Esos libros no son libros, los libros apócrifos no son inspirados, pero se toman como libros que son históricos, ¿no? Y aún ahí nombraba esto, ¿no? Quien conoce la identidad de Jesús, no obstante, no se sorprenderá de que se desarrolle este papel divino. Otros, como el emperador, empleando fuerza bruta del Estado, tenían el poder de ejecutar, pero no podían restaurar a los muertos. Sin embargo, puesto que Jesús, no el emperador romano u otros perseguidores de creyentes,
es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es quien controla a los que viven y mueren. Ni un pelo de su cabeza caerá al suelo sin que Él lo sepa y lo quiera. De modo que quienes confían en su tierno cuidado no tienen nada que temer. La muerte no le llegará por accidente. Cuando llega lo hace solo en el momento en que lo permite nuestro amante Señor. Esto nos da seguridad. Él tiene el dominio y el control, aún sobre la muerte. Pero fíjense cómo Juan escribe y Dios se contextualiza en el tiempo, ¿no? Él hablaba y aún hablaba para que la cultura de ese tiempo, lo que le mostraba a Juan, la cultura de ese tiempo también comprendiera lo que estaba pasando, lo que Dios quería decir. Y aun cuando se está hablando de un tiempo tan antiguo, esto es para nosotros también. Sigue siendo un mensaje de esperanza, un mensaje que dice, no temas, yo soy el que tengo el control, aún sobre la muerte. Amén. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Se acuerdan que vimos al principio que este era como el bosquejo del libro de Juan, ¿no? Escribe las cosas que has visto. Las que son, y dijimos que las que son se va a referir a las cartas a las iglesias que le escribe en ese momento y que vamos a empezar a ver en los capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de esta, desde el capítulo 4 en adelante, cuando habla de la visión del futuro, ¿no? Cuando Jesús le dice a Juan que escriba lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después, sitúa a Juan en el típico papel de un testigo. Alguien que ha de ser de testimonio de lo que ha visto personalmente. Cuando empieza 1 Juan, dice ahí en 1 Juan 1 y 2. ¿Lo tenés ahí, Nora, para leerlo? Apocalipsis. No, 1 Juan 1, 1 y 2. ¿Lo leo? Dale. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Ahí Juan declara, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros estuvimos con Él. Él es testigo del Señor Jesús. Entonces dice, sitúa a Juan en el típico papel de un testigo, alguien que ha de dar de testimonio de lo que vio personalmente. La combinación de revelaciones pasadas, presentes y futuras de este versículo nos recuerda de nuevo que Jesús es el Señor de la historia. Dios es, era y ha de venir. Los paganos hablaban de adivinadores proféticos y de deidades que relataban el pasado, el presente y el futuro. Los gentiles dividían el tiempo en pasado, presente y futuro y debatían si las deidades gobernaban genuinamente o se limitaban a predecir el futuro. Pero el pueblo judío y los cristianos reconocían que solo Dios, solo el Dios verdadero, revela a sus siervos el pasado, el presente y el futuro. Juan anima a aquellos de sus receptores que están siendo perseguidos con el hecho de que Él
es el verdadero Señor y está genuinamente a cargo de la historia y por ello de su herencia, de su situación presente y de su destino. ¿Es distinto esto para nosotros? ¿Sí? No es distinto, no es distinto para nosotros. Él está a cargo de nuestro destino. Él está sobre cada situación en nuestra vida que pasamos. Sobre todo, Él tiene el control. Amén. Va a ser una clase cortita hoy. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que las estrellas que Jesús tiene en la mano representen a los ángeles de las iglesias y que los candeleros entre los que está sea una imagen de las propias iglesias, indica el íntimo cuidado que Jesús tiene sobre su pueblo. Está entre ellos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:3. Vamos a leerlo acá. Yo les busco. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué terrible que es saber que Él está con nosotros. Y qué poco conscientes que somos, ¿no?, de esto. Aun cuando nos reunimos, si bien Él es nuestro amado Salvador, Él también se declara nuestro amigo, ¿no? A veces uno pierde la conciencia de que Él está en medio nuestro. Y aún a veces pierde la reverencia también, ¿no? O ese temor reverente que tenemos que tener delante de su presencia, sabiendo que Él está entre nosotros. Y dice, y su futuro está en sus manos. Dice que comparemos con Juan 10, 28 y 29. Miren, vamos a verlo también. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es el lugar que el Señor tiene en nosotros y lugar que nos da a nosotros también, ¿no? Nuestro futuro está en sus manos. La pregunta más difícil es, ¿qué son los ángeles de las 7 iglesias? El término griego que se utiliza en este versículo, es el término ángelos, puede significar simplemente mensajero. A veces alude a los mensajeros de los dioses. Por ello, algunos entienden que se trata de mensajeros proféticos portadores del mensaje de Juan. Otros aplican este término a los lectores del mensaje en las congregaciones. Piensen ustedes que en ese tiempo no todo el mundo sabía leer. La iglesia, en la iglesia o en la antigüedad, no todos leían. Algunos cultos sí leían. Entonces, había siempre encargados de leer lo que se escribía, lo que los apóstoles escribían. Entonces, por eso dice, aplican el término a los lectores del mensaje en las congregaciones, es decir, a dirigentes cuyo título podía también traducirse como mensajeros.
puesto que los lectores públicos de las congregaciones funcionaban como sus mensajeros o agentes ante Dios, un lector que llevara a cabo su tarea de manera inapropiada podía acarrear problemas a toda la congregación. Algunos lo aplicaban incluso a los obispos de las comunidades locales. Pero el libro de Apocalipsis, como en otras obras apocalípticas, está lleno de ángeles. En los textos cristianos tempranos rara vez se usa la palabra ángel para aludir a seres humanos y es por lo tanto más natural entender este versículo como una referencia a algún tipo de ángel. El libro de Daniel, en Daniel 10, 13 y 20, 21, y en la mayor parte del judaísmo temprano, se entendían que los ángeles celestiales dirigían las actividades de los gobernantes terrenales y en ciertas tradiciones judías se los hacía responsables de las conductas de estos. Por tanto, estos ángeles son probablemente ángeles custodios de las congregaciones. Otra posibilidad es verlos como representantes celestiales de los dirigentes de las congregaciones, también en calidad de ángeles custodios, pero no de congregaciones, sino de los individuos. Hay muchas interpretaciones sobre esto, ¿no? Acá vimos algunas. Podrían ser los pastores, podría estar dirigido a las personas que estaban encargadas de leer. Podrían ser ángeles que también están sobre las iglesias custodiando. Ahora, uno tiene que pensar también, ¿no? Los ángeles dice que están delante de la presencia de Dios. Si fuera un ángel que custodia, ¿sería necesario que Juan le escribiera? ¿Qué pensamos nosotros de los ángeles que custodian nuestra iglesia o nuestra vida? Dice el Señor, el ángel del Señor acampa y los defiende. Dios es tan grande que aún a los que le temen le tiene asignado su ángel que lo custodia. No sé si les conté, cierta vez fui a ver un cliente con mi hija, chiquita, ¿no? Y estábamos esperando en una empresa. Estábamos esperando en un costado. Y de golpe sentimos un ruido muy fuerte. Se abre la puerta, ¡pum! De golpe y entra gente con armas, armados, ¿no? Entran para robar. Y dice, quédense quietos, esto es un asalto. Y hace así, y nosotros estábamos sentados ahí, mi hija y yo. Y en ese mismo momento dice, no, acá no podemos. Se tiran para atrás, se van, se suben, eran 8, se suben a los autos y se fueron. ¿Qué vieron? Mi hija y yo estábamos sentados, mi hija tenía 6 años, no se olvida de eso. ¿Qué vieron? Yo no me olvido nunca, Tengo la imagen así grabada. Cuando entra, mira y dice, no, acá no podemos. Y por las cámaras, me dijeron, porque yo no los vi, ¿no? Por las cámaras me dijeron que eran 8 personas en 2 autos. Todos con armas largas. Y se fueron. Hay cosas que no vemos nosotros. Cosas que no vemos. Ahora el Señor dice, le escribe a los ángeles. Tal vez sean ángeles que custodian la iglesia. Creemos que es más probable que esos ángeles a los que se refieren sean las personas que estaban encargadas de la iglesia, porque eran también
los que cuidaban la congregación de Dios. No obstante, tampoco tenemos la seguridad de que sea. El mensaje de Jesús, en contraste con ciertos pasajes de Apocalipsis, es fácil de trasladar desde un contexto de Juan al nuestro. Entre sus oyentes estaban los que sufrían directamente por su fe. También estaban los que afrontaban vicisitudes económicas y estaban los que estaban siendo tentados a comprometer sus convicciones. Esto lo vamos a ver más claramente cuando veamos las iglesias. Y había otra clase de desafíos que siguen vigentes en nuestro tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, ¿están los que son perseguidos por su fe? ¿Y se consideran ustedes que somos perseguidos nosotros por nuestra fe? ¿No? Ah, algunos dicen que no y otros dicen que sí. El que dice que no, ¿por qué lo dice? Sí que somos perseguidos. Quizás no en el grado que... No físicamente. Los drusos, por ejemplo, cristianos ahora, allí en Siria, que están siendo atacados y hay una masacre, no solo contra los cristianos, pero sí contra toda una etnia y sí, no nos vamos a comparar con ellos, pero nuestra lucha también es espiritual, es acá. La persecución es acá. Y la palabra, ojo, porque la palabra dice que Satanás va a tratar de engañar aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Y la lucha está acá. La lucha, la persecución está en lo que ves. La persecución está en lo que pensás. Y la persecución está en lo que crees. La cultura del entretenimiento, que es muy de nuestro tiempo, para el que más o menos no... Haciendo scrolling. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo scrolling con el celular? ¿No? Marcela... Las 80 series de 5 temporadas con no sé cuántos... Tal cual. Y que te quedan toda la noche mirando. Y te hacen perder un tiempo precioso. Marcela está peleando con esto de la ideología de género, que está metida en nuestras escuelas, ¿no? Y que quieren... Pero mis hermanos no saben la cantidad de cristianos que no se dan cuenta de esto. La cantidad de cristianos. No le estoy diciendo gente del mundo. Cristianos que no se dan cuenta que la ideología de género va por sus hijos. Y no somos perseguidos. Claro que somos perseguidos. No nos damos cuenta. Y se pisotean las verdades de Dios. Tal cual. Pisotean las verdades de Dios. Todo lo que es también la muerte, ¿no? La cultura de la muerte sobre el embarazo no deseado, que proponen el aborto. En vez de darle una salida de vida, le dan una opción de muerte. Todo esto está. Y es la primera opción, en la iglesia de Bécar hay una chica que tiene un problema serio de salud y está embarazada de 6 meses, ¿no? Y le detectaron un cáncer de útero. Estamos orando por ella, para que Dios obre un milagro sobre su vida. Pero lo primero que le dijeron fue, habría que sacar el bebé. Habría que sacar el bebé. Y ella se puso firme y dice, no, yo no quiero. Bueno, entonces vamos a hacer un tratamiento. Por supuesto, el tratamiento es riesgoso, corre riesgo el bebé, corre riesgo su vida, pero lo primero que le dijeron es, hay que sacar el bebé. Hay una tendencia, hay una persecución contra la vida constantemente, y es lo que vivimos. Y otra clase de desafíos que siguen vigentes en nuestro tiempo. Tanto nosotros como nuestros hermanos afrontamos a diario desafíos que hacen relevante el recordatorio del triunfo de Jesús sobre la muerte y su señorío sobre la historia humana.
Las aplicaciones concretas variarán dependiendo de las experiencias que afrontan las personas a las que ministramos. Hay desempleo, abandono de un cónyuge o de los padres, la muerte de un ser querido o el acoso del trabajo por razones religiosas, sexuales u otras. Sobre todo hemos de escuchar la promesa de que al margen de lo que tenga que afrontar la Iglesia de Cristo, el futuro nos pertenece. Algunos cristianos norteamericanos recuerdan en un tiempo en que los símbolos del cristianismo eran ampliamente aceptados como parte del tejido de nuestra cultura. Los tiempos han cambiado. En algunas partes de Estados Unidos se reivindica la libertad de expresión para crear un arte que insulta a Cristo o estatuas culturales de deidades paganas, mientras que se prohíben escenas de la Natividad casi indiscutiblemente culturales durante el periodo navideño, como un insulto al pluralismo religioso. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es un país que se considera protestante. ¿Se entiende? Pero esta situación no debe alarmar a los cristianos, propiciando respuestas paranoicas por su parte. El libro de Apocalipsis se dirige a comunidades eclesiales en una situación mucho más dura. En el Imperio Romano los cristianos eran una minoría pequeña y perseguida. Nadie que no confiara plenamente en Cristo hubiera podido imaginar que sobreviviríamos a aquel imperio. En muchas partes del mundo, los cristianos de hoy hacen avanzar el Evangelio ante una inmensa oposición. El futuro de la Iglesia es más que el de cualquiera de nosotros individualmente, pero le pertenece a la Iglesia y a todos sus miembros que comparten su esperanza y destino. Como el triunfo de Jesús sobre la muerte, que Jesús tenga a las iglesias en sus manos, nos da la certeza de que finalmente los benevolentes propósitos de Dios triunfarán. Amén. Es importante que nosotros abramos los ojos y que peleemos contra la cultura que quiere confundirnos, y que estemos atentos. Vení, Nori, para hablarnos. Estemos atentos para defender lo que Dios quiere que defendamos, su persona, su palabra, su vida, su salvación. Amén. Vení, Nora, te paso el micrófono. Ponete que se tome la cámara. Muy bien, llegamos al final del capítulo 1, entonces, por la gracia del Señor. No, está bien, quédate nomás. Entonces, ya que nos quedan unos minutitos, nos gustaría, junto con Marcelo, hacer como una especie de repasito de esta parte para que nos quede claro, porque hablamos de muchas cosas. Vamos a cerrar como una especie de teatralización de este momento, ¿no? Entonces, imaginémonos a Juan, dice yo, Juan estaba en medio de la tribulación. Podés poner 1.9 si quieren. Primero vimos, ¿no?, en todo el capítulo 1, cómo es la revelación de Jesucristo, cómo empieza como una carta, el libro de Apocalipsis, cómo da saludos el apóstol, cómo habla de nuestro rol como reyes y sacerdotes, nos da autoridad, pero no podemos dejar de considerar nuestra humanidad. Entonces dice que él estaba, el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, identificado con esos hermanos que quizás ese día del Señor, él estaba en la isla de Patmos, exiliado por causa de la palabra, y estaba en el Espíritu, quizás recordando a esos hermanos en el día del Señor, y ahí es donde se produce esta gran manifestación o revelación de este Jesucristo,
que lo definíamos como un Jesucristo exaltado, glorificado. Él estaba con esta carga de no poder estar con sus amados hermanos y sus distintas iglesias que él recorría. Y ustedes quizás tengan allí ese mapita de esas iglesias, ¿no? De esas 7 iglesias que él generalmente pastoreaba. ¿Qué sucede en ese momento? Se oye la voz, primero la voz que le habla, y luego la misión. ¿No? Recalquemos esto, el Señor siempre se presenta en los momentos de mayor dificultad, dolor. Cuando estamos ansiosos, preocupados, Él estaba muy preocupado por las iglesias que Él amaba y que Él no podía estar. Se revela primero una voz por detrás. Y esa voz le da como esta definición de que no era una voz cualquiera. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que está al control, desde el comienzo hasta el final. Y le da una misión, escribe lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. Justamente lo que era su mayor carga era la misión que Dios le da. Llevémoslo a nuestras vidas, voz de Dios. Estemos atentos a la voz de Dios en estos tiempos, y más cuando estamos ansiosos, preocupados, tristes, démosle lugar a la voz de Dios, y seguramente no va a ser escaso el Señor, sino que nos va a dar una misión que va a estar relacionada quizás muy cercano al mismo problema que tenemos, pero Él se manifiesta como el que es el alfa y el omega, el que tiene toda la resolución de eso completo, porque Él está en el principio y Él está en el final, en el principio de nuestra vida y en el final. Graciela. Quería agregar esto, ¿no? A mí pensando en esto me llamaba la atención que a Juan lo llevó a un lugar, que fue el Señor el que permitió llevarlo a la isla de Patmos. Y ahí estaba solo, pero ahí encontró la presencia de quién lo había llevado y de quién había permitido que sucediera eso, porque necesitaba que estuviera solo. Él tenía algo tan importante para revelarle, para mostrarle, que tal vez estaban en su iglesia con sus problemas, sus cargas. No, el Señor no hubiera podido revelarle semejante cosa extraordinaria, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, que el Señor nos lleva y nos permite pasar por esos momentos de desiertos, ¿no? Donde, como vos decías, ¿no? Aprovechar esos desiertos, porque seguramente que el Señor tiene algo importante para revelar. Y que hubiera quedado quizás en lo poco de una sola congregación, si Dios le revelaba, pero estando en ese lugar, esto se potenció, porque esas cartas llegaron y se multiplicaron y se potenció el mensaje a todas las iglesias de esa zona y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Le da la misión, él se vuelve para ver la voz. Tenemos que hacer ese contacto siempre con el Señor, no quedarnos solamente en la voz, sino en ese contacto más de intimidad, de verlo, ver sus propósitos, de verlo cara a cara, digamos, ¿no? En esa experiencia íntima con Él. Y allí, cuando Él se da vuelta, que quiere más, o sea, no se queda con la voz, quiere más, se vuelve, y allí se le hace esta imagen, esta gran revelación. ¿Y qué se ve? Lo definimos así en palabras sencillas, ¿no? Por supuesto, no voy a empezar a detallar nuevamente. Ve que hay 7 candeleros de oro, que hay uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Es el Cristo exaltado, ¿no? Cristo en esta gloria. Y dice que esos candeleros representan la iglesia. O sea, que le está mostrando a Juan esta visión que Cristo mismo, este Cristo glorificado, se está paseando entre esos candeleros. Imagínense 7 candeleros acá, y recuerdan el candelero que tenían como una lucecita, como una llamita adelante, y como que Él se va paseando, ¿no? Si teatralizamos esto, Jesús se va tomando el exaltado todo el tiempo para ir paseándose
entre los distintos candeleros. Yo digo, ¿no le estaría dando fuego? ¿No le estaría reavivando la llama? ¿No le estaría poniendo aceite a esas iglesias? Y es un poco la figura de lo que quizás hoy está haciendo Jesús con sus iglesias. Podemos decir, está alentando a los pastores de las congregaciones. Podemos decir, en el espíritu, a través de una tarea angelical, espiritual, pongámosle, si no sabemos si es un ángel que tiene cada iglesia, ¿no está el Señor reavivando? Y ahí nos da la expectativa de que no es yo como miembro de la iglesia, ni yo como pastora, la que hago la tarea en una instancia. Yo soy un simple instrumento, pero el que hace la obra del pasearse entre las congregaciones es el Señor, y Él es el que trae la vida. Y Él es el que tiene las estrellas en sus manos, las iglesias. Y Él es el que determina. Entonces dice acá que tenía autoridad, tenía lo que refleja sus años, ¿no es cierto? El anciano era blanco como la lana, pureza, la llama de fuego que todo lo ve, la autoridad de sus pies, y tenía esas estrellas en su mano, y de esa boca, que donde salía la espada. Tenemos la autoridad del Señor que reaviva el fuego de las iglesias, y tenemos la autoridad del Señor en esa visión completa que da a todos los que estamos liderando para llegar a cumplir los propósitos que Él tiene. Porque Él nos utiliza, y como dice acá, la espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra. Es lo que estamos haciendo cada domingo. Y estamos profundizando cosas tremendas de parte de Dios en distintos estudios que estamos haciendo, usando la palabra como los jueves, este tema que estamos hablando, pero no es palabra nuestra, ¿entienden? Tenemos que estar inmersos en la palabra. Yo hice una investigación, por ejemplo, de Daniel, que ustedes me escucharon el otro día. La primera bendecida fui yo. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de indagar en la palabra? Tenemos posibilidades de crecer, de encontrar esto que hablábamos hoy, ¿no? Palabras de aliento, no temas. Está llena la palabra. Recordaba cuando Marcelo decía del no temas de aquí, es muy similar al no temas del libro de Daniel, ¿no? Frente a que él estaba expuesto a una cultura radicalizada, que si no se arrodillaban delante de los ídolos que los reyes ponían, corría riesgo su vida, y ellos se jugaron la vida, ¿no? Tanto Daniel como sus ayudantes, sus compañeros, horno de fuego, foso de los leones, y el Señor los libró. Y a lo mejor ahora no está el Señor librando a todos, porque algunos están siendo masacrados, perseguidos, pero el Señor, la promesa es que está, así como el Señor estuvo en este momento paseándose en el medio de su iglesia, ningún detalle le escapó. Entonces, no temas es también para cada uno de nosotros, en esta batalla que nos toca. Yo decido en este tiempo. Porque yo puedo decidir estar 50 horas de mi día continuado, bueno, aprovecho un feriado y me veo las 5 series de no sé qué, o me distraigo con el scrolling, ¿no? O me determino a decir, bueno, sí, no es que me voy a ir a aislar como una ermita en una cueva, pero también medir mis tiempos. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedico a la iglesia? Porque también eso me roba espacio de servicio. ¿Y cuántas cosas tenemos para hacer? Desde la limpieza del templo, juntar un papelito, decir esto no lo veo bien, le voy a decir al pastor, tenemos los bancos un poco ahí, la cuerina rota, está bien, están viendo de cambiarlos, pero detalles que vemos, que es nuestra casa de adoración. Y también estar atentos a un hermano en necesidad, a un hermano internado, visitarnos. Eso es tener las estrellas en la mano, ser como nuestro Cristo, tener esta vocación de hermano. Yo estando en la tribulación y hermano, ¿no es cierto?,
copartícipe, sentirnos eso. Eso es lo que sentía ese Jesús haciendo ese recorrido por las iglesias. Y nosotros somos, ¿no?, las manos y los pies de Jesús en este tiempo. Amén. Entonces, este es el mensaje que queremos dejar. Frente a la vida, no temamos. Porque si buscamos excusas para decir, no, pero primero esto que me pasa y aquello y esto, y voy dejando al Señor, voy dejando mi llamado a servir en la iglesia, voy dejando. Si primero pongo el pero, somos los más tristes, como dice la palabra, ¿no? Los más tristes cristianos. No más sale ahora, Sí, pero... más digno de conmiseración. Conmiseración, eso, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Más allá de la debilidad, de caer muerto a los pies por su grandeza, y decir, pero yo, ¿qué puedo hacer? Soy tan poco cosa. No temas, y esa revelación de que Él es, no soy yo, Él es el que vive, es el que triunfó sobre la muerte. ¿Qué miedo podemos tener? Me encantó lo que vimos hoy. ¿Qué puedo tener? ¿Qué miedo puedo tener a la muerte si ya no soy más esclavo del temor? Soy una hija de Dios y mi vida trasciende aún la misma muerte. Es un pequeño paso hacia el más allá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor, yo no voy a transitar ese valle sola. El Señor ahí inmediatamente va a venir y me va a estar guiando aún más allá de esta vida. Entonces, he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave. Él nos ha dado la victoria y nosotros vamos a transitar esa victoria más allá de la vida y más allá de la muerte. Y se escribe entonces las cosas que han de ser y allí vienen estos mensajes a las distintas iglesias que les animo a que vengan, porque vamos a ir descubriendo cómo esa mirada de Jesús, transitando por esos candeleros, va descubriendo cosas. No es tonto, Señor, cuando mira. Yo les hablaba de lo importante de la observación. Hay que observar. Observemos al hermano, observemos las condiciones en que puede llegar a estar. Hay que observar la iglesia en general, cómo va su marcha. Y allí el Señor se toma su tiempo para hablarle a cada congregación. En un camino o en una caminata de amor, porque Él no está para juzgar y para decir, patear el candelero y tirarlo, no sirve para nada, sino para poder alentar, animar, cambiar, transformar algunas realidades, y eso nos va a ayudar a todos a ver, aún en nuestra propia vida, porque la iglesia es, digamos, nuestra propia vida un poco más desarrollado, ¿no? Refleja un poco lo que somos cada uno. Así que mucho para crecer, mucho para seguir viendo, y les animamos a que puedan estar participando de estos mensajes a estas 7 iglesias que son de mucha bendición y de mucho enriquecimiento personal también.